¿Cuál es la mejor historia o anécdota de papá que has escuchado? Esta es una historia sobre mi abuelo que sirvió en el Teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Según me dijeron, él estaba patrullando cuando ocurrió una emboscada. Mientras corría hacia sus compañeros, una granada cayó a sus pies. Lo recogió y se lo arrojó al soldado japonés que lo había arrojado, quien a su vez lo recogió y se lo arrojó. Jugaron a este juego de atrapar durante algunos lanzamientos antes de que ambos se dieran cuenta de que la granada no había sido preparada. El abuelo miró al soldado. El soldado lo miró a él y ambos se encogieron de hombros diciendo, ¿realmente tenemos que hacer esto? Una especie de manera. Entonces, en el siguiente lanzamiento, el soldado tira del seguro y lanza la granada fuera del camino de cualquiera de ellos. Y ambos toman caminos separados. Unas noches más tarde, supongo que el soldado había sido encontrado muerto. El abuelo lo reconoció por una foto en su billetera que un militar había capturado. El abuelo pudo robar la billetera y años más tarde pudo devolvérsela a la familia basándose en las cosas que encontró dentro. Mi papá estuvo una vez saliendo con una chica a la que le gustaba el golf. Lo llevó a un torneo importante, no sé cuál, para verlo con ella y su papá. Estaba obsesionada con uno de los golfistas allí, así que ella y su padre se despertaron temprano para seguir al golfista. Mi papá duerme hasta tarde y luego no le interesa el golf. Así que se va a la playa cercana. Había un señor allí con tablas de windsurf y decide regalarle una a mi papá porque todos están en el golf. Practica windsurf durante un par de horas y luego regresa al golf alrededor del hoyo 15. Se encuentra con su novia y su padre y miente y dice que caminó por los agujeros y observó a algunas personas diferentes y que todo va bien. Regresa a casa y luego, unas noches más tarde, va a cenar a su casa. Se sienta con un plato de lasaña para cenar y allí mira las repeticiones de golf y el comentarista se aleja y hace un zoom completo y a donde se ve a mi papá haciendo windsurf. Se acerca a su cara y dice, hay un muchacho que no está muy interesado en el golf. Mi papá fue abandonado en el acto. Mi papá tiene 70 años y proviene de una familia numerosa, 14 hermanos y hermanas. El dinero era muy escaso, por lo que en Navidad no recibirían mucho y terminaron compartiendo muchos de los regalos. Realmente nunca habló sobre los regalos que recibió, pero le encantaba hablarnos sobre Krampus. Aparentemente, en Nochebuena, después de que los niños se iban a dormir, se vestían completamente de negro y secuestraban al niño que más se portaba mal y luego los llevaban al bosque. Luego lo ataban a un árbol y les ponía carbón alrededor de los pies. Los niños se despertaban por la mañana y tenían que descubrir qué niño faltaba y luego liberarlo. Cuando habla de esto, lo hace parecer un buen recuerdo. Dijo que lo ataron solo una vez y que hacía mucho frío y daba miedo. Supongo que fue una buena manera de lograr que los niños se portaran bien durante todo el año. Mi padre tiene algunas fotos con él y Christopher Lee. Al principio no le di mucha importancia, ya que él creció en Inglaterra y tiene fotos de él con muchas celebridades. También tengo fotos similares de cuando iba a convenciones y a varios eventos. Pero cuando miré sus fotos después de que murió, vi fotos de él con el general Horatius Murray, un grupo de él en uniforme en un barco y muchos otros recuerdos. Mi padre me enseñó a disparar un rifle cuando tenía 6 años. Cuando nos mudamos a Florida, íbamos al campo de tiro de vez en cuando. Una vez, cuando tenía unos 15 años, fuimos al campo de tiro. Había estado disparando durante algunos años y me había vuelto bastante bueno en los objetivos de 150 yardas. Lo suficientemente bueno como para pensar que era mucho mejor que mi viejo padre. Apuesto a que no puedes hacer eso, dijo algo como, eres un cabrón. Luego tomó la Winchester modelo 70 calibre 270 y disparó 5 tiros en aproximadamente 6 segundos e hizo que pareciera que estaba disparando borracho mientras estaba en un monociclo. Mi padre y yo no nos llevábamos bien, pero ese fue un momento que me dejó asombrado. Mi papá es médico, solía pasar que lo llamaran a la estación de policía en medio de la noche para hacer evaluaciones de conducir bajo la influencia. Por lo general controlan la sangre o la orina en busca de alcohol o sustancias ilícitas. Llegó una mujer visiblemente borracha. Optó por un análisis de orina en lugar de un análisis de sangre.
Debió haber estado aquí antes porque sabía que un oficial de policía no podía acompañarla para supervisar la recolección de muestras. Entra sola al baño y sale con la muestra de orina más clara que jamás hayas visto. Mi papá la cuestionó en esto, acusándola de llenar la botella de recolección del fregadero porque estaba absolutamente seguro de que tenía en la mano una muestra de agua. Ella lo negó, insistiendo en que es orina. Entonces, en el juego de poder más grande que jamás haya escuchado, él la llamó mentirosa y se bebió la muestra de orina. Tenía la mandíbula en el suelo, pero sabía que la habían pillado. Mi papá estaba bastante satisfecho al contar esta historia hasta que le señalé que ella podría haberlo llenado fácilmente desde la taza del inodoro. Para su horror, finalmente se declaró culpable de conducir bajo la influencia, pero no sin antes intentar luchar contra ello basándose en que mi padre interfirió con la muestra. Lo arrastró hasta las escaleras del tribunal, pero finalmente no llegó a ninguna parte. La obligaron a presentar otra muestra, ya que la primera se consideró contaminada antes de que mi padre pusiera sus manos o labios sobre ella. Cuando mi papá era residente en un hospital en Flushing, Queens en los años 70, conducía su Chevy Malibu azul cielo al trabajo y escuchaba Cold as Ice de Foreigner, cuando un niño de 9 años con un afro impresionante montó su bicicleta directamente hacia el lado de su auto. A mi papá le preocupaba que hubiera tenido una conmoción cerebral, por lo que insistió en llevar al niño al hospital para que le hicieran una exploración y que un familiar lo recogiera. Después del escaneo llegó el hermano del niño, de 19 años, vestido de mujer, Marilyn Monroe. Las enfermeras, los conserjes y el resto del personal de apoyo se echaron a reír tan pronto como entró. Mi papá fue educado y el chico le agradeció antes de tomar la mano de su hermano y salir. Pero se detuvo en la salida. Se dio la vuelta, se quitó la peluca rubia y gritó en voz profunda de barítono: «Jódanse ustedes. Locas celosas», antes de partir. Papá estaba en el equipo SWAT cuando yo era niño en los años 80. Me contó sobre una situación de rehenes en pleno invierno a las 3 de la madrugada, donde un hombre se atrincheró en su casa con su esposa e hijos. Mi papá y su observador necesitaban un lugar para disparar de ser necesario. Pero como estaba en el centro, el techo adyacente tenía un ángulo demasiado alto, por lo que fueron al segundo piso para desafortunadamente apoderarse de la ventana de un inquilino pobre. Llama a la puerta y una señora mayor con rulos en el pelo y un camisón rosa abre la puerta a dos caballeros que se parecen a He-Joe con esteroides. Le explican la situación y le piden usar su ventana que da a la calle. Ella no dice una palabra, solo los lleva al dormitorio que contiene a su esposo viendo reposiciones de Sanford and Son en una cama que llena la mayor parte de la pequeña habitación y deja un espacio muy estrecho para caminar a su alrededor. Mientras papá y su pareja caminan alrededor de esta cama, la señora vuelve a meterse en la cama junto a su marido. Abren la ventana y esta ráfaga de aire frío llena la habitación y la pareja simplemente se cubre con las mantas hasta la barbilla. Al no tener espacio para acercar una silla, papá y su pareja tienen que sentarse en el borde de la cama que es lo suficientemente grande para el marido y la mujer. Después de aproximadamente una hora, el secuestrador sale de la casa blandiendo lo que parece un arma hacia el equipo en la calle. Mirando a través del visor, papá puede ver que es un poste de cama, por lo que comunica por la radio: «No hay armas». Sin arma, no tiene arma, y evitó que el tipo muriera a manos de un policía. La pareja continúa viendo televisión durante toda esta situación y les importa un carajo lo que estaba pasando. Papá simplemente pensó que era un momento divertido y surrealista. Cuando mi papá era un niño pequeño, de entre 4 y 6 años, encontró y domesticó a un zorro bebé en el bosque cerca de su casa. Lo trajo a casa y sus padres dijeron que podría quedárselo si lo entrenaba y cuidaba él mismo. Vivían en un Terranova muy rural y con animales de granja, por lo que la mayor preocupación era que matara las gallinas. Supongo que lo entrenaron lo suficientemente bien como para no matar ganado en su casa. Pero a menudo los vecinos del camino informaban que los zorros mataban a sus gallinas. Amenazaron con dispararle al zorro si alguna vez lo veían, y efectivamente un día no regresó a casa, y mi papá siempre sospechó que eran ellos. Eso fue después de varios años juntos, y mi papá pensaba en ese zorro como una de sus mascotas favoritas en toda su vida.
Lo compartió conmigo en sus últimos meses. Mi consejo para cualquiera que tenga un padre enfermo es que le hable sobre sus recuerdos favoritos. No tenía idea de que mi padre había vivido una vida tan interesante, particularmente entre los 4 y 14 años, hasta que fue demasiado tarde para escucharlo todo. Mi papá es bastante vulgar. Mi ex suegro, sin embargo, creo que el hombre es un señor del tiempo o un gato porque ha tenido la vida más loca y debería estar muerto. Creció en medio de un padre alcohólico y una madrastra que no lo quería después de que su madre los abandonó a todos. Termina alistándose en la Marina, donde pasó casi 30 años, en los que sobrevivió a un accidente de helicóptero en el Océano Índico y almorzó con el presidente Reagan a bordo del barco en el que se encontraba. Está destinado en todo el mundo. Termina en Texas, donde se divorcia de mi ex suegra. Sigue una carrera completamente diferente y, al mismo tiempo, ahorra dinero y su pensión de la Marina. Luego se va de gira por un tiempo, como en la película Nomad. Y finalmente decide aterrizar en Minnesota, donde paga tanto por una casa como yo pagué por mi auto para estar más cerca de mi ex esposa mientras ella estaba en la universidad. Mientras está allí, sufre un ataque cardíaco masivo que esencialmente mata la mitad de su corazón. Luego desarrolla endocarditis, le leen los últimos ritos y termina sobreviviendo y actuando como si nada. Luego se vio involucrado en un accidente tan grave que tuvieron que extraer huesos de otras partes de su cuerpo para reconstruir su rostro. Unos años más tarde, regresa a su ciudad natal y termina sufriendo otro ataque cardíaco, que mata otra cuarta parte de su corazón, pero sobrevive bien, y tuvieron que extirparle un tumor enorme del páncreas. Colecciona viejas armas de guerra, incluidos sables y pistolas. Recorre en bicicleta más kilómetros de los que yo quiero conducir. Es un gran éxito entre las mujeres de su ciudad natal y vive soltero con su perro, que simplemente lo adora. Aunque las cosas no funcionaron entre su hija y yo, siempre respetaré la voluntad de vivir de ese hombre, aunque creo que se está quedando sin regeneraciones. Mi padre nació en el año 37, su hermano en el 38, en Bélgica de una familia judía. Cuando estalló la guerra, lo escondieron a él y a su hermano en 2 familias católicas diferentes. Esas familias fingieron ser suyas. Todos fingieron creerlo. Incluso estaban anotados en el registro de la iglesia con una fecha de nacimiento falsa y fueron bautizados, de verdad. Las mamás eran hermanas, así que hasta el final de la guerra mi padre y mi tío creían que eran primos. En algún momento, cerca del final de la guerra, 2 desertores rusos que intentaban alejarse lo más posible de la guerra entraron en el pueblo pidiendo ayuda. Como era guerra, toda ayuda era bienvenida y se convirtieron en peones. Una de las primeras cosas que hicieron fue juntar un montón de sobras y una olla a presión. Construir un alambique y hacer vodka con cáscaras de papa. Una noche se emborracharon y mi padre le robó el arma a uno de los soldados, quien con razón se enojó muchísimo. Una vez terminada la guerra, su padre volvió a llevárselos, su madre no sobrevivió. Como mi padre era el tipo de persona que embellecía las historias, le pregunté a mi tío si era verdad. Él confirmó todo, incluido el soldado enojado. Le pregunté por el arma y me dijo, no sé, con una sonrisa. En su idioma significa, lo sé pero no lo diré, y mi padre le devolvió la sonrisa. Cuando crecí, él me mostró el arma, es una Tokarev TT-33. Cuando mi padre murió, le pregunté a mi madre dónde estaba el arma y ella respondió, en algún lugar. La situación con esta arma es que es muy ilegal en mi país. Estoy bastante seguro de que todavía está en algún lugar de la casa. Uno de los soldados rusos regresó a Rusia. El otro se casó con una de las granjeras. Mi familia todavía está en contacto con las familias que adoptaron a mi padre y a mi tío. Mi tío pidió que les plantaran un árbol en Yad Vashem, pero no sé si realmente hay uno. Así que esto habría sido alrededor de 1990. Mi padre una vez tuvo un amigo llamado Alex en la universidad. Alex tenía un sofá muy bonito que decidió prestarle a esta chica para el semestre, ya que había alquilado una casa. Bueno, unos meses después, hay una gran fiesta en esta casa. Mi padre está allí y comienza a buscar el sofá, pero parece que no puede encontrarlo por ningún lado. Va con Alex y le dice que parece que su sofá ha desaparecido. Alex se asusta y dice, mis padres me van a matar si no lo recupero.
Tenemos que encontrarlo. Mi padre promete encontrarlo para Alex. Así que primero le pregunta a la chica de quién era la casa. Ella le dice que estaba en el sótano. Pero mi padre ya había visto que no estaba allí. Va y pregunta a más personas en la fiesta. Pero nadie parece saber dónde está. Hasta que, este viejo parece muy fuera de lugar en la fiesta. Definitivamente no tiene edad universitaria y tiene barba gris. Mi papá le pregunta si sabe dónde está el sofá. Él asiente y dice, ve a buscarme un lápiz y papel. Te dibujaré un mapa. Dibuja un mapa y explica las instrucciones. Y mi papá entiende. Al día siguiente, Alex no puede ir con mi papá a buscar el sofá. Así que va con su otro amigo, a quien llamaré Larry, mientras toma prestada la camioneta de Alex. Siguen el mapa en la camioneta, pero los lleva a una vieja casa abandonada. Verifican 2 veces para ver si es el lugar, pero parece que coincide. Mi papá se negó a entrar, así que Larry tuvo que entrar solo a la casa. Larry entra a la casa abandonada y ni siquiera 10 segundos después sale corriendo hacia la camioneta. Blanco como un fantasma, comienza a gritar que conduzca. Antes de que mi papá pueda preguntar qué pasó, mi papá pregunta, ¿viste el sofá? ¿Qué pasó? Y Larry explica, no. Lo que pasó fue que Larry se acercó a la casa, empujó la puerta, que no estaba cerrada con llave, y vio a una persona desplomada en el suelo, sin saber si estaba viva o muerta, y simplemente salió de allí. Hasta el día de hoy, el sofá nunca fue encontrado. Mi papá y su hermano gemelo se fueron al norte, a Alaska, después de graduarse de la escuela secundaria. Esto fue a principios de los 70 y supongo que buscaban aventuras. El dinero se quedó corto y decidieron colarse en la base militar y hacerse pasar por soldados. No creo que hubieran podido lograrlo si, para empezar, no hubieran crecido como mocosos de la Fuerza Aérea. Consiguieron algunos uniformes y procedieron a ir al comedor todos los días. Comer con el dinero del gobierno, hacer ejercicio en el gimnasio y coquetear con las pocas mujeres que había en ese momento. Todo fue bien durante un par de semanas, hasta que pillaron a mi papá con las manos en la masa con la hija del general, que estaba medio desnuda en la parte trasera de una camioneta. Se suponía que su hermano estaba cuidando, pero supuestamente estaba orinando en ese momento. Mi papá ha estado en algunos apuros, pero dijo que fue la peor paliza que jamás haya recibido. Los parlamentarios no los acusaron, simplemente los maltrataron y los despidieron. No mi papá, sino mi abuelo paterno. Nació en 1919 y sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Terminó herido y enviado de regreso a su casa en Melbourne, Australia. Conoció y se casó con mi abuela poco después y mi padre nació en 1946. Justo cuando terminó la guerra. Mi papá y mi abuela nunca tuvieron clara la naturaleza de su lesión. Solo que le faltaban un par de dedos cuando regresó. Lo mejor de su historia es que nadie sabe cómo perdió los dedos. Contó una historia diferente a todos los que preguntaron. Me dijo cuando tenía 8 años que se le quedó atrapado el dedo entre 2 autos y tuvo que cortárselo. Le dijo a mi hermano de 4 años que se lo había llevado un pájaro. Cada vez le contaba a mi papá una historia diferente, pero esas historias siempre involucraban un bote, por lo que mi papá siempre sospechó que tenía algo que ver con un bote. Mi nana dijo que él le dijo que lo hizo a propósito para nunca tener que usar un anillo de bodas, excepto que no la conoció hasta después de que lo enviaron a casa y solo usó su anillo de bodas en su meñique. De todos modos, llevó una vida honesta en Australia como mecánico y su lesión nunca lo frenó. Era simplemente su sentido del humor joder a la gente. Murió en 2003 y aún persiste el misterio de cómo perdió los dedos. De vez en cuando nos reímos de ello en una reunión familiar. Mi padre fue piloto de línea aérea toda su vida. En 2011, o eso dice, estaba transportando un 737 que pertenecía a un jeque rico. Era el número 3 en el despegue y había otros 2 aviones detrás de él. El número 1 despegó y, como no había ningún otro avión en la aproximación final a la pista, todos en la frecuencia esperaban que el control de tráfico aéreo llamara al número 2 para que se alineara y esperara, o entrara en la pista y despegara inmediatamente. El avión número 2 comienza a pedirle instrucciones al control de tráfico aéreo.
Pero no obtuvo respuesta. Silencio total en la radio durante unos 5 minutos. De repente, empezaron a escuchar fuertes explosiones, incluso por encima del ruido de los aviones, y vieron tanques, artillería y camiones militares aplastando las vallas del aeropuerto de Trípoli. Lo siguiente que sabes es que el número 3 empieza a gritarle por la radio al número 1 que se vaya al diablo porque Gaddafi acaba de ser depuesto. Y tan pronto como lo dice, todo el mundo empieza a correr a toda velocidad para despegar en cualquier terreno que puedan usar como pista al mismo tiempo, con explosiones y caos detrás de ellos, apresurándose para salir del espacio aéreo libio y haciendo todo tipo de maniobras evasivas pensando que les estaban disparando desde tierra. Cuando mi abuelo era niño, sus padres estaban pasando por un divorcio desagradable. Su padre golpeaba a su madre y a sus hermanos constantemente. Un día, su padre encontró a su madre en la tienda. Se llevó a todos los niños excepto al que estaba en la tienda con su madre y cruzó el país hasta California. Siendo los años 60, no tuvieron contacto con su madre durante 3 años. El abuelo cumple 14 años y decide que está harto de que lo golpeen. Roba la identificación de su hermano mayor y un pequeño televisor de la habitación de su padre que vende en una casa de empeño más abajo por una fracción de su valor. Luego hace autostop por los Estados Unidos y casi regresa a Ohio, antes de ser arrestado en Illinois por pelearse con alguien que intentaba robarle. Una vez que les cuenta a la policía su verdadera identidad, se comunican con la policía de Cleveland, quien confirma que es un niño desaparecido hace 3 años y, afortunadamente, pueden devolverlo con su madre. Sus otros 3 hermanos no regresaron hasta 4 años después, cuando el mayor robó el auto de su padre en medio de la noche. Mi padrastro, que falleció hace mucho tiempo, estuvo en el ejército durante Vietnam y aproximadamente una década después, en su última misión, su helicóptero fue derribado y él fue el único superviviente de 11. Después del accidente, se miró a sí mismo y vio que tenía el estómago abierto y todas sus tripas se habían caído. Los empujó a todos adentro y usó su cinturón para mantener todo junto hasta que llegó la ayuda. Terminó con algunos problemas digestivos y tuvieron que extirparle el bazo por completo. Pero por lo demás terminó físicamente bien. El trastorno de estrés postraumático lo destruyó, pero hizo todo lo posible para que no nos afectara a mí ni a mi mamá. Y fue la mejor figura paterna que podría haber pedido. Obtuvo una baja honorable y un corazón púrpura. Me contó muchas historias, algunas totalmente rudas y otras realmente tristes. Pero esta es la que realmente destaca sobre lo fuerte y capaz que era como persona. Murió hace 19 años y lo extraño todos los días. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.